La parte más difícil durante el despertar de la conciencia en ese caminar, mientras estás tratando de sostener una nueva realidad, es tu mente la que se interpone, creando caos o se agita debido a que estás despertando nuevas memorias, nuevas formas de moverte y nuevas formas de ser. Entonces, ese caos se manifiesta tanto en el interior como en el exterior. Soy Sara Coa y estoy aquí para compartirte vivencias personales. Trabajo primero interiormente y después tomo nota de ello eh, para poderlo compartir de manera congruente porque las palabras a veces no se pueden traducir en el lenguaje del espíritu y hay que tratar de poner palabras cómo a uno le está funcionando, cómo uno lo está viviendo, que no estás solo, que no eres el único, y así poder ayudarte en esa transición de tu despertar de conciencia y podernos acompañar. Bienvenidos. El tema de hoy, ya estás aquí, ya diste ese salto cuántico, ya pasaste hacia tu nueva línea de tiempo. Y no se trata de una transición teórica de la tercera dimensión a la quinta dimensión, sino que estás aprendiendo a moverte. Quiero que seas consciente de una nueva manera aquí en la Tierra. Y esto se está sucediendo a la misma vez que estás recordando tu naturaleza interior divina y a la misma vez que continúas soltando tu antigua forma de ser. Y esto suele ser caótico. En ocasiones se siente abrumador. Se siente que estás retrocediendo mucho, se siente que no entiendes lo que está pasando, se siente que como que fue una mentira todo lo que tu espíritu te ha guiado y te ha dicho de hacia dónde vas y hacia dónde te lleva, o sea, se siente muy confuso. Y hoy quiero hablarte de cómo detener esa rueda, cómo regularte cuando estás en medio de esa transformación interna para que logres reactivar el flujo y recuperar tu soberanía personal y soltarte en confianza y en certeza. Con lo del flujo, yo refiero a que cuando nuestra mente entra de lleno y empieza a poner trabas por lo mismo que estamos, yo lo veo así, estamos como en la programación de lo mental, de lo terreno, de lo que hemos aprendido a ver cómo se mueve el mundo, la vida. Ya no tiene que ver con sanar emociones, tiene que ver con esa programación general de ser humano. Y lo que te está enseñando o las memorias que se están despertando de tu ser que te están diciendo que es de otra manera. Y eso te provoca pues ese choque. Y cuando tu mente entra, tú le detienes un flujo al río que quiere correr. Es como si le pusieras una barda. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que al ponerle esa barrera, pues también todo se traba en el exterior. Y tú estás queriendo lograr cosas y no es que el espíritu te esté castigando o Dios o el universo te estén castigando o te estén poniendo pruebas. No, esto es, lo del espíritu es puro amor. Estás aprendiendo a moverte de una manera diferente a la que te moviste cuando estabas tratando de sanar tus emociones y programaciones y traumas y todo lo que tuvo que ver con tu niñez a tu edad adulta o tu vida en el planeta hasta entonces. Ahorita es una manera de moverte diferente a cómo lo hacen los demás, al esfuerzo, a la supervivencia, a todo eso. Entonces, la manera que tú ocupaste para sanar no es la misma. Tienes que facilitártelo. ¿Cómo te lo facilitas? Pues empiezas a darte cuenta que únicamente en el estado de la presencia es que vuelves a ti mismo. Es muy pesado,
Lo que más yo he sentido en mi proceso real es que cada vez que surge una memoria nueva, las aguas internas se revuelven, porque hay una programación que remover o que quitar ahí y que ya no nos funciona más para movernos de la nueva manera. Y al no saber cómo hacerlo desde la mente, nos llega como una oleada de ansiedad, de estancamiento, de mucho sobrepensamiento y ese choque mental real entre la vieja memoria que se está desmantelando y la nueva que está llegando es pesado, muy pesado. Imagina que tu cuerpo y tu mente son como una computadora. Y esto te lo voy a leer. A la que se le está instalando un sistema operativo completamente nuevo, una nueva memoria, una nueva forma de procesar la realidad. Y el gran conflicto es que la mente quiere seguir ejecutando las aplicaciones viejas, los archivos del pasado y las formas de reaccionar de siempre, al mismo tiempo que se está descargando el nuevo software. ¿Qué pasa si una computadora intenta correr dos sistemas opuestos e incompatibles a la vez? El sistema colapsa, la pantalla se congela y el equipo se recalienta por completo. No pueden operar los dos juntos. Esa oleada de ansiedad o de cansancio externo o interno que sientes en el cuerpo significa no que estés mal, sino que tu sistema necesita detenerse para que el nuevo programa termine de instalarse, para que la nueva información entre y la antigua forma de operar se pueda cerrar definitivamente. El desafío real es que tú te mantengas firme en el espíritu mientras continúas desmantelando todas tus programaciones. Mayormente todo lo que has aprendido del mundo, y lo repito, lo que has aprendido de la vida, de cómo avanzar, de cómo reaccionar y cómo deberían de ser las cosas. La mente se resiste a perder el control porque no entiende, no está entendiendo las nuevas maneras o las nuevas reglas del ser. Calmar las aguas es encontrar una forma nueva de regularte. Y cuando yo digo que necesitas un descanso consciente, lo haces para detener la rueda. Y esa es una parte difícil porque sientes que si sueltas el control, si sueltas la mente, como que te estás perdiendo, como que estás perdiendo tu identidad y estás perdiendo todo lo que sientes que eres. Nos tenemos que ayudar de algún té que nos ayude a equilibrarnos o que nos ayude a relajarnos, alguna terapia de cuencos tibetanos, de diapasones, de sonidos como gong. Nos tenemos que ayudar de nuestros cuarzos, nos tenemos que ayudar de todo lo que tenemos a la mano para podernos calmar. Y yo me sentí forzada a soltarme y no hacer nada, porque yo tenía como la de tengo que hacer, y era como que la vida me estaba diciendo, para, detente, suéltate, descansa, y era como un choque con el mundo exterior de que qué van a pensar los demás si no estoy haciendo nada, y esto y lo otro, y luego el quererte soltar, el tener ese impulso de... Entonces lo logré ayudándome de todo tipo de cosas que yo tenía a la mano, como te sugerí, un té relajante, que me ayudara específicamente a equilibrar, sobre todo los que son altos en el EDOPA, como el té verde, me ayudó mucho a calmar la mente, soy muy sensible a cualquier tecito relajante, entonces eso me ayudó mucho a volver a mí. Y me di cuenta que si estaba yo mejor, era más fácil que pudiera pasar toda la información y que yo la pudiera digerir con mucho más facilidad.
Entonces, la solución es que tú fluyas para que te conviertas en la vida misma. Y eso requiere que tengas rendición. Y esa rendición es la que duele, pero tienes que hacerlo. Tienes que de verdad descansarte. Ya te esforzaste mucho, ya te esforzaste muchos años, mucho tiempo, muchos meses. Y ahora la vida te dice, o sea, ocupo que estés tranquila para que esas nuevas memorias se puedan procesar. Entonces, si usas toda tu energía para pelear contra el agua, tú te vas a agotar, te vas a hundir. En la sabiduría muy antigua le llaman el arte de no forzar, y también quiero leértelo. Nos enseñaron que para resolver un problema hay que luchar, pensar más y empujar el río. Pero la rendición consciente es como dejar de nadar en contra de la corriente en un río caudaloso. Tú tienes que darte la vuelta, quedarte quieta y flotar y dejar de resistirte y convertirte en el agua misma y darte cuenta que el flujo de la vida te sostiene y te va a acomodar en el lugar correcto. El río sabe hacia dónde va. Entonces, sostener ese cambio, sostener esa frecuencia, requiere también de cuidar el vehículo físico. Cuando entra la saturación, buscamos maneras de equilibrarnos. Siempre tenemos nosotros a la mano algo como un cristal, un té herbal, un baño con plantas. Eh, Todo nos va a servir, todo nos va a servir para que volvamos a nuestro centro y nos soltemos. Y tenemos que hacerlo porque de lo contrario es caótico. Entonces hay que tener una cierta reverencia y un cierto respeto dentro de uno mismo para que las cosas puedan fluir en su nueva forma. Poder respetar ese proceso y elegirnos y decir, ok, ya estoy aquí y yo voy. Entre menos me resista, es mucho mejor. En mi práctica personal, cuando mi mente se siente completamente abrumada, ofuscada y saturada por ese choque de memorias, lo que hago es hacerme a un lado. Me hago a un lado como persona, saco la mente del asiento del conductor y me coloco en la posición del observador interno, permitiendo que sea la conciencia divina, la presencia de Dios, la que toma el mando, ordena el caos y me regule. Sí, por eso quiero invitarte a que cierres los ojos, tomes una respiración profunda, una vez más profundo. Una vez más profundo. Y hay un decreto que te lo voy a dejar anotado en el primero de los comentarios. Mente, te bendigo. Agradezco tu servicio, pero en este momento te pido que te hagas a un lado. Entrego el control, permito y decreto que sea mi conciencia divina, la presencia que yo soy, la que tome el mando de mi vehículo, de mis pensamientos y de mi cuerpo. Me rindo ante la sabiduría interior que sabe hacia dónde voy. Todo ya es y todo se está acomodando a mi favor. Cuando haces esto, el cuerpo físico experimenta un alivio inmediato y sientes cómo se empieza a liberar la presión en el pecho, la respiración se empieza a volver a su ritmo natural y experimentas la verdadera reconexión con el flujo de la vida. A mí me gustaría saber cómo estás viviendo tú tu proceso en tu día a día, si también has sentido ese recalentamiento en tu sistema,
cómo te ha tocado soltar esta semana, qué es lo que tu mente ya no puede sostener. Y haz este decreto cada vez que te sientas abrumada o abrumado y observa cómo se acomoda tu energía. Sígueme para más videos y si buscas profundizar en tu camino, expandir tu inteligencia espiritual, te espero en nuestro próximo encuentro. En presencia consciente vamos a estar siempre. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.